Buenas noches, bienvenidos todos y todas a estas instalaciones del edificio Bonó en este jueves 25, día en que por la transculturación celebramos también el Día de la Acción de Gracias. Y qué bueno, cómo vamos a dar gracias en esta noche por este nuevo hijo de la editorial universitaria Bonó. Esta puesta en circulación del libro Soñemos Juntos, la independencia dominicana, Haití y la lucha por la libertad en el Caribe, de la autora, de la historiadora, la doctora Anne Eller. Gracias por asistir de manera presencial y aquellos que nos sintonizan por el canal del YouTube. De inmediato presento a todos los miembros de la mesa de honor. Reverendo Padre Pablo Mella, director de la editorial universitaria Bonó. Doctora Anne Eller, autora del libro Soñemos Juntos. Doctora Sofi Mariñez, prologuista de este libro. Reverendo Padre Cristian Espinal, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Joan Manuel Ferrer, director de la Feria del Libro e historiador. Astrid Valenzuela y María Isabel Amarante, traductoras del libro We Dream Together al español, que hoy estará en nuestras manos, Soñemos Juntos. Gracias a todos por estar aquí hoy. De inmediato vamos a escuchar las palabras del Padre Pablo Mella, director de esta editorial. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros, también a las personas que nos acompañan a través de las redes. Es para mí una gran alegría y una enorme satisfacción dar la bienvenida a este libro de Anne Eller, Soñemos Juntos, a nuestra colección Diáspora Dominicana. El propósito de esta colección es tender puentes entre la producción intelectual de escritores y académicos de la diáspora dominicana, el público lector del país y la comunidad de dominicanistas en sus múltiples orígenes y ubicaciones. Anne Eller, que nos acompaña hoy, ya ocupa un lugar destacado dentro de esta comunidad de investigación como una dominicanista laureada. Le han dado sus premios. Como trabajo editorial, la colección pretende acoger obras inéditas, pero desde sus inicios ha visto la importancia de traducir trabajos publicados en otros idiomas que ayuden a comprender de manera crítica y más inclusiva los fenómenos socioculturales, históricos y políticos que afectan las dinámicas dominicanas. El libro que ponemos a circular hoy se destaca por esta cualidad, como veremos en el curso de las distintas intervenciones de esta puesta en circulación. La colección Diáspora Dominicana incluye diversas áreas de conocimiento y perspectivas epistémicas: la literatura, la historia, las ciencias sociales, los estudios culturales y las investigaciones transdisciplinares. Hasta ahora se han publicado 3 libros que están en interna comunicación con el texto que ponemos a circular hoy. En primer lugar, publicamos la segunda edición revisada y ampliada de El Retorno de las Yolas, de Silvio Torres Sayant, que hasta cierto punto inspira el resto de estas publicaciones por proponer una mirada nueva en los estudios dominicanos. El segundo volumen que publicamos fue el libro Bordes de la Dominicanidad, de Loria García Peña, una obra premiada en la Academia Norteamericana y una referencia obligatoria en el día de hoy para los estudios dominicanos. En tercer lugar, publicamos recientemente El Negro detrás de la oreja, de Ginetta Candelario, texto igualmente premiado y que sirve de referencia al libro anterior, Bordes de la Dominicanidad, pues fue publicado originalmente primero en inglés. Soñemos Juntos viene a ocupar el 4º lugar de esta colección, a la espera de la 5ª obra que ya tenemos casi lista, de la pluma de Milagros Ricut, el imaginario racial dominicano, y de la 6ª, que también está en fila, Los fantasmas coloniales de Dixa García,
y aquí algunos cuentos internos. Yo no sé, aquí está la traductora que está trabajando en el libro de Dixa, y yo no sé si lo van a traducir como los espectros. Vamos a ver. Pegué. El libro se llama Colonial Phantoms y siempre hay líos de traducción. Pues bien, creo que espectros pega mejor, ¿verdad? Mira, pegué. Muy bien. Todos estos libros van formando un nuevo bloque interpretativo de la dominicanidad, como se puede comprobar al hacer una búsqueda de fuentes de estudios dominicanos en inglés a través de Internet. Al leer Soñemos Juntos, se comprueba la importancia que tienen los libros de Torres Ayant y el de Ginetta Candelario para la perspectiva que Ann Eller nos propone para acercarnos al significado de la guerra restauradora dominicana, que, como veremos, y en el enfoque novedoso que le da, aparece como un auténtico punto de inflexión en el proceso histórico del siglo XIX dominicano y regional. La publicación del libro de Ann Eller en suelo dominicano puede considerarse un verdadero hito por lo novedoso del enfoque, el manejo profesional de los métodos históricos, el dominio de enfoques hermenéuticos científicos sociales y sobre todo por el modo ejemplar en que produce el texto discursivo historiográfico. Esto es un tema, como yo no soy historiador, sino un lector amateur de la producción historiográfica, utilizando lo que se llama el análisis crítico del discurso, quisiera hablar un poquito sobre eso, ¿no? Me llama esta atención, esta manera de escribir en la que el propio historiador no se pone entre paréntesis, ni se constituye en un narrador omnisciente. Recomiendo a ustedes que se lean detenidamente el acápite de la larga introducción de este libro titulada La pesadilla viviente de la esclavitud, que en esta edición en español va de la página 58 a la página 69. Allí se encuentra explicada la compleja perspectiva adoptada por la autora. Me permito citar 3 párrafos que me impactaron especialmente en esta función de editor de una colección para comentarlos desde preguntas y preocupaciones que me habitan y que también habitan los trabajos que se realizan en nuestro Instituto Superior Bonó y en su institución hermana, el Centro Montalvo. Con esta frase se abre el apartado que acabo de citar, ¿no? La pesadilla viviente de la esclavitud. Cito: más allá de la capital, el pueblo se enfrentaba a la difícil prueba que la anexión encarnaba. Una pequeña minoría, la élite letrada dominicana, produjo un canon de escritos nacionalistas que oscurecen las historias populares. Termina la cita. Y aquí el primer gran desafío que yo entiendo que la obra de Eller nos plantea y nos invita a profundizar en nuestro trabajo académico. Creo que se trata de una invitación bastante compleja. Por un lado, se trata de releer críticamente la historia escrita que formatea nuestra comprensión de la sociedad dominicana. Podríamos llamarla, a esta manera de escribir la historia, una visión capitalocéntrica, una palabrita que me inventé para esta ocasión. Todo se escribe desde la capital, ¿no? Que ignora lo que vive la mayoría de los actores que conviven en la parte del este de la isla de Santo Domingo, lo que hoy es República Dominicana. También esta escritura capitalocéntrica ignora las dinámicas propias de la isla de Santo Domingo como un todo, con sus ricas interacciones de lo que la autora llama el centro de la isla, y también las dinámicas regionales del Caribe como experimento de la modernidad colonial racializada y esclavista. En realidad, la historia escrita por las élites letradas capitaleñas se trata de una narrativa ficticia, construida teleológicamente, que pone los avatares del Estado-Nación como filtro exclusivo de la lectura de la historia. Ann Eller, con su enfoque, nos invita a pasar a la posibilidad de una escritura plural de la historia. Recuerden que no por casualidad
La historiografía de estos letrados capitaleños magnifica el sentido histórico de la ciudad de Santo Domingo y la llaman la Atenas del Nuevo Mundo. Por otro lado, Heller nos invita a reescribir la historia en clave popular. Eso exige no solo desconstruir las categorías predominantes con que se ha escrito la historia dominicana, sino también la ardua tarea de recomponer el archivo de las prácticas populares. Intuyo, no sé, con una adecuada metodología se podría hacer un trabajo a través de las coplas populares, de algunas prácticas culinarias, de modos populares de hablar, de la medicina popular y de una cosa que se me ocurrió llamar una arqueología decolonial que nos ayude a rastrear las transformaciones del paisaje en otra clave. Esa es la primera cita. Voy con mi segunda cita, está en la página 62-63. Cito: al igual que muchos ciudadanos potenciales de las áreas rurales del hemisferio, los dominicanos sentían un compromiso con el igualitarismo relativo, con los derechos generales a tomar decisiones en la política pública de sus comunidades, una comprensión de la ciudadanía más amplia que la de la ciudadanía burguesa, y con un conjunto híbrido de derechos positivos, incluyendo el de la pertenencia militar. El acceso a los medios de subsistencia, es decir, independencia y tierra, representaba el derecho más importante de esta concepción de derechos. Para muchos esto incluía un cierto grado de autonomía con respecto a un Estado formal. Frente a la anexión, este compromiso se hizo claro. Esta es la cita de la página 62-63 de la traducción en español. Hace una semana, aquí en nuestro instituto celebramos el Día Internacional de la Filosofía y contamos con la participación del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez. Y en ese encuentro él nos habló de la necesidad de recuperar el discurso republicano de la tradición española en clave decolonial para poder integrar las acciones, las simbologías y los afanes de las mayorías excluidas latinoamericanas en la construcción de estados más democráticos. Yo veo una similitud en los presupuestos del trabajo de Soñemos Juntos y en la propuesta de lo que Santiago Castro Gómez llama un republicanismo transnacional. La diferencia, y aquí hay una pista también riquísima de investigación, es que en el caso dominico-haitiano se deberá ver la importancia que tiene la lucha contra la esclavitud y el racismo, que es uno de los ejes principales que Anne nos repite una y otra vez, a través de las redes de relaciones locales y de dinamismos regionales, especialmente caribeños. Sobre esta base queda el desafío de revertir lo que traicionó, según la autora, el nuevo proyecto colonial, que así llama la anexión, un nuevo proyecto colonial que coqueteaba con la esclavitud. Cito, y esta es la tercera cita: el proyecto colonial traicionó inmediatamente las promesas de la fraternidad de España. Termina la cita. Este es justo el horizonte de un nuevo planteamiento republicano. Junto a la libertad y a la igualdad, hace falta un sentimiento humano de fraternidad. Todos somos hermanos, todos somos hermanas. Excluida la fraternidad, tanto la libertad como la igualdad quedan comprometidas. En un mundo de élites racializadas, algunos son más iguales y libres que otros. El derecho se les reconoce a unos y se les niega a otros por razones racializadas. Bienvenido sea este gran desafío que nos pone Anne Heller a quienes se interesan en investigar los temas y especialmente la historia dominicana. Gracias por acompañarnos. Agradecemos al padre Pablo Mella, director de esta editorial, por habernos contextualizado sobre la colección, en esta ocasión Diáspora Dominicana, también sobre esta joya, este libro que hoy ve la luz. Sophie Mariñez es doctora en literatura francesa y francófona y catedrática en lenguas y literaturas modernas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde también
imparte cursos sobre esclavitud, género y resistencia en Haití y Hispaniola para los programas de maestría en estudios de las Américas de City College y de doctorado en francés y en estudios latinoamericanos, ibéricos y latinos del Graduate Center. Sophie Mariñez acaba de ser nombrada editora de la serie de estudios del Caribe de la editorial Brill en los Países Bajos y ha tenido la oportunidad de escribir el prólogo de esta obra. Para ella, el micrófono y sus aplausos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por venir aquí en esta hora pico y vencer los tapones para estar aquí. Gracias, César, por tus palabras. Gracias, Pablo Mella, por tenernos aquí en el Bonó. Es para mí un tremendo honor y un placer estar con todos ustedes, acompañando a la doctora Eller en este acontecimiento que es compartir este gran sueño dominicano, isleño, caribeño y hemisférico, que fue la lucha por la libertad de los pueblos colonizados en la región. También ha sido un verdadero privilegio ser testigo del proceso de traducción del español al español de este hermoso libro y compartir las alegrías y vicisitudes de la autora y de las traductoras a medida que el proyecto se convertía en realidad. Más que nada, ha sido una gran satisfacción ver esta edición de Soñemos Juntos, producto de más de una década de investigación de la autora en los archivos de 6 países, tanto aquí en República Dominicana como en Cuba, Haití, Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Tenemos aquí una verdadera joya de investigación que no solo nos instruye sobre este importantísimo momento de nuestra historia, como fue la Guerra de la Restauración, sino que lo hace de manera grata, clara y concisa, cualidades esenciales de una excelente escritora. Comparto aquí algunas palabras que los lectores encontrarán en el prólogo que tan amablemente la doctora Eller me invitó a escribir para esta edición en español y que también publiqué en forma de reseña en el periódico Acento hace un par de semanas, y gracias a Fausto Rosario, quien se encuentra con nosotros, por recibir tan amablemente nuestra reseña. Allí hablo de las razones por las cuales Soñemos Juntos constituye un aporte fundamental a los estudios dominicanos publicados tanto en la República Dominicana como en el exterior. Obviamente, la primera razón es que trata de la Guerra de la Restauración, una guerra poco estudiada, pero que tuvo un inmenso impacto no solo en el país, puesto que nos liberó de España, sino para toda la región del Caribe y el hemisferio, que veía esta guerra con suma atención y admiración. Realmente es un episodio que debe llenarnos de orgullo y que lamentablemente siempre queda disminuido, como si vencer a las 50.000 tropas que enviara España para retener la colonia fueran algo de poca importancia. Como la presencia de España implicaba el retorno a la esclavitud en cualquier momento, en esta guerra no se trataba solo de la soberanía de la joven República Dominicana, sino de la libertad misma y la dignidad de los cientos de miles de afrodescendientes que residían en la isla, tanto del lado dominicano como del lado de Haití. Es por ello, sostiene la doctora Eller, que cuando la anexión a España era apenas un rumor, innumerables líderes de ambos lados de la isla empezaron a forjar alianzas, como hicieron, por ejemplo, el antiguo trinitario Francisco del Rosario Sánchez y el presidente Jeffrar. Estas alianzas se mantuvieron durante la guerra, a pesar de que España amenazara a Haití con invadirla si no mantenía una posición de neutralidad. Aún así, detrás de bastidores, el gobierno de Haití siguió apoyando la causa
el pueblo ofreció alojamiento y alimentos a los refugiados dominicanos y miles de haitianos y haitianas se unieron a la lucha. Y digo miles, no porque fueran miles los que tomaran las armas, aunque se sabe de unos cuantos centenares, sino porque fueron miles los que se unieron ideológicamente en solidaridad con el pueblo dominicano, apoyando como pudieron y de distintas maneras. La segunda razón por la cual este libro es fundamental es porque nos recuerda con lujo de detalles lo inquietante que debió de haber sido para la población vivir bajo la amenaza del retorno a la esclavitud. Es importante recordar que España fue la última potencia en abolir la esclavitud, que fue en Cuba en 1886. Gracias a Haití, la isla conocida como la Hispaniola fue la primera del Caribe en abolir la esclavitud de manera permanente. Sin embargo, durante casi todo el siglo XIX, los residentes de la isla vivieron en zozobra constante, alarmados por la presencia imperial en la región y los planes y actos de traición de sus líderes. La tercera razón, y no la menos importante, es que Soñemos Juntos interviene en los debates sobre la identidad nacional que tienden a articularse alrededor de la idea de una nación dominicana que surge en oposición a Haití, como si la nación fuera un solo bloque poblacional, fijo e uniforme, articulado exclusivamente a partir de categorías raciales y culturales. Como se sabe, hay que tomar en cuenta las dinámicas regionales dentro de la isla, las agendas imperialistas y los intereses de clase que en su conjunto dominan la historia, determinan la historia y le devuelven en la obra de la doctora Heller el protagonismo a los pueblos de Haití y de la República Dominicana en su gesta por lo más importante, vivir en libertad. Este es un aspecto clave del libro, pues ofrece una perspectiva panóptica de las contiendas socioeconómicas y políticas que caracterizaban a la isla, a la región del Caribe en general y al Atlántico imperial en la segunda mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo, entra en diálogo con el trabajo de historiadores que, como Raimundo González y Quisqueya Lora, han resaltado la importancia de la esclavitud y de las múltiples prácticas de liberación ejercidas por distintos sectores de la población. A través de su visión panóptica, la doctora Heller propone la provocadora tesis de que la Guerra de la Restauración es la que cumple a cabalidad la misión radical iniciada por la Revolución Haitiana, que era no solo abolir la esclavitud de manera permanente, sino expulsar de una vez por todas las fuerzas colonizadoras de la isla entera. La doctora Heller nos muestra cómo 60 años más tarde, y con la ayuda de miles de haitianos, la Guerra de la Restauración derrotó a más de 50.000 tropas españolas, tal como habían hecho Dessalines, Pétion, Christophe y todo el ejército haitiano cuando vencieron a más de 50.000 tropas francesas en 1803. En este sentido, me parece que el pueblo dominicano puede sentirse tan orgulloso de este crucial momento histórico como se siente el pueblo haitiano con relación a su revolución. Por último, un dato fundamental que nos ayuda a entender mejor nuestro presente es que muestra cómo, desde el principio de la anexión, la resistencia que surgió fue fragmentada. Por un lado, la clase pudiente del Cibao deseaba el retorno a la República, pero no se pronunciaba en contra del racismo ni de la esclavitud. Por el otro, el grupo que eventualmente ganó la guerra y formó un gobierno provisional dirigido por Gregorio Luperón, Ulises Espaillat y Gaspar Polanco, tenía metas más radicales y estaba claramente en contra de la esclavitud. Buscaron el apoyo de Haití, con cuyo pueblo se sentían hermanados, unidos por la lucha anticolonial.
forjaron solidaridades en el Caribe y Latinoamérica y conquistaron el apoyo y la admiración de otros pueblos como Perú, que condenó vigorosamente la anexión, y Venezuela, que envió armas. Quiero citar aquí un extracto de una carta dirigida por este gobierno provisional a la reina de España, que revela cuán profundo era el sentimiento anticolonial en aquel momento. Cito: la lucha entre el pueblo dominicano y el ejército de vuestra majestad sería por todo extremo ineficaz para España, porque créalo, señora, podríamos perecer todos y quedar destruido el país por la guerra. Pero, ¿gobernarnos otra vez autoridades españolas? Eso nunca, jamás. Estos escombros, estas cenizas y estas ruinas dicen bien a las claras que el dominicano prefiere la indigencia con todos sus horrores, y aún la muerte misma, antes que seguir dependiendo de quienes le atropellan, le insultan y le asesinan. Cierro cita. Al final, la guerra devastó al país, pero la victoria exaltó los ánimos. Se redactó una nueva constitución que proclamó la provisión del jus soli, derecho a la nacionalidad por nacimiento. Esta disposición legal sobrevivió todas las reformas y modificaciones de la Constitución realizadas hasta el 2010, cuando se vio reemplazada por una provisión basada en el jus sanguinis, derecho a la nacionalidad por filiación. A esto se sumó la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 168-13, que también se ampara del jus sanguinis para determinar la nacionalidad, esta vez de manera retroactiva hasta 1929, lo cual provocó la pérdida de la nacionalidad de cientos de miles de dominicanos que no podían documentar la legalidad del estatus de sus padres, abuelos o bisabuelos. Este cambio jurídico es una victoria de esa clase adinerada que desde la restauración de la República ha mantenido el poder político con la salvedad de un breve tiempo en el que estuvo en manos de los restauradores más radicales, como Gaspar Polanco, Ulises Espaillat y Gregorio Luperón. Tal como concluye la doctora Heller en su epílogo, al concluir la guerra de la restauración surgieron dos narrativas contrarias que iban a perpetuarse durante el resto de la existencia de la nación. Por un lado, la perspectiva progresista, que esperaba seguir colaborando con Haití y contemplaba los beneficios mutuos de una alianza política entre ambas repúblicas, y por el otro, la perspectiva conservadora, tan imbuida de retórica antihaitiana que llegó al extremo de tildar a Gaspar Polanco y a Gregorio Luperón de prohaitianos, conspiradores y antidominicanos. Como podemos constatar, estas dos narrativas siguen confrontadas en la actualidad y el lado conservador ha ganado el mayor terreno en esta lucha a través de un discurso racista y de prácticas legislativas que, como la Constitución del 2010 y la sentencia 168-13, redefinen la nación dominicana como una entidad de exclusión. Dado el gran rigor científico de esta investigación histórica, no es de sorprender que la versión original de Soñemos Juntos, We Dream Together, haya recibido varios galardones, como el premio Samuel and Ronnie Hyman a una publicación académica extraordinaria otorgada por la Universidad Yale en 2018. Bien merecido, doctora Heller, y felicidades por su enorme aporte al estudio de la historia dominicana. Nos unimos a esas felicitaciones, Ann. Gracias, Sophie, por tu alocución. De inmediato escucharemos las palabras del historiador y director de la Feria del Libro, Joan Manuel Ferrer. Un aplauso. Hola, buenas noches. En realidad no tengo nada preparado. Simplemente voy a dar unas pequeñas palabras
para mí es un motivo de un honor y un placer estar aquí acompañándolos, asistiendo a la puesta en circulación, a este parto, de esta traducción aquí quizás en el país, en materia de traducción de obras, la historiografía que tiene que ver con la República Dominicana y con la isla de Santo Domingo, estamos en pañales, por lo tanto, es una iniciativa que hay que saludar. A mí me parece que el siglo XIX es un siglo de una crisis existencial en muchos aspectos, porque en 1809 la isla o la parte oriental de la isla de Santo Domingo, después del período de Francia, se coloca nuevamente bajo el dominio de España hasta 1821, luego la ocupación haitiana y más tarde de nuevo en el mismo siglo XIX, entonces españoles otra vez. Eso habría que ponerse en lugar de un ciudadano del siglo XIX para entender quizás lo que le estaba pasando por la cabeza a esos individuos que tuvieron que asistir a tantos cambios políticos en el transcurso de su vida. Yo diría que el siglo XIX, y aquí está mi profesor Thomas, es un siglo largo que yo lo sitúo de 1795 a 1916, quizá haciendo una analogía con Hobsbawm. Pero bueno, es de verdad evidente que la anexión produjo muchísimas aprehensiones entre todos los estratos sociales, o gran cantidad de los estratos sociales, sobre todo en el estamento militar. Ese estamento militar que estaba compuesto por mulatos, fueron maltratados realmente por las autoridades españolas. Yo tengo algo aquí que quisiera leerles sobre lo que toca a cómo se vendió quizá esa anexión en España, que es también una clave fundamental de todo este proceso, cómo esa anexión logró pasar. Y hay un dato que tampoco puede pasar desapercibido, y es que tras la muerte de Fernando VII, el principal opositor de Núñez de Cáceres, que era Francisco Javier Caro y Torquemada, un criollo nacido en Santo Domingo, que era parte de la élite, formó parte del Consejo de Regencia de la Reina Isabel. En el seminario que recién concluyó, que organizó el Archivo General de la Nación sobre la independencia efímera, se planteó la idea de que esa relación que existió entre estos dos individuos, entre Núñez de Cáceres y Francisco Javier Caro y Torquemada, es una relación que tiene que ser analizada probablemente a la luz de la correspondencia, si es que esa correspondencia existe, porque evidentemente se trata de dos visiones contrapuestas que de una u otra manera determinaron el derrotero que siguió la nación y el país durante esos años. Pero bueno, antes de, perdón, el gobernador y capitán general Serrano de Cuba había enviado un emisario, Rubalcaba, a que hiciera un análisis de la factibilidad de la anexión. Y hay que leer aquel reporte que hizo ese individuo. O sea, él vendió, en España lo que vendió el reporte del individuo es que la situación era magnífica. Y bueno, eso es algo que yo creo que al final ni el mismo Pedro Santana se lo creía, la situación que estaba viviendo aquí. Y razón de ello es, y algo que quiero compartir con la doctora, es la renuncia y cómo Pedro Santana plantea su renuncia en 1862, angustiado y abrumado. Pero bueno, no voy a leer esto porque esto no quiere funcionar. En definitiva, me parece que la restauración como un hilo conductor
para entender y para llegar a conclusiones sobre el posterior devenir de la historia dominicana, es la verdad un enfoque extraordinario. Me parece que es un aporte fresco porque viene desde una óptica, un enfoque que no es al que estamos habituados, porque es un enfoque desde una posición, digamos que privilegiada, no sesgada ni parcializada. Entonces, ese es el valor de esta obra. El valor de esta obra, lo que trae la doctora a la discusión y a la mesa, es que una persona desde un tercero, desde una posición, está planteando una tesis, está planteando un enfoque que tiene que ser considerado y que de alguna otra manera viene a contribuir y a llenar un vacío que existe sobre el tema. Nada, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Enhorabuena a la doctora por la obra. Espero que la disfruten. Buenas noches. Gracias, Joan Manuel, por esas palabras tan jugosas y eso que no estaban preparadas, que de haberlas estado. Ella nació en Cincinnati, Ohio. Recibió su doctorado con distinción en Historia en New York University en 2011. Es catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Yale, donde se especializa en la larga historia de la abolición de la esclavitud en el Caribe decimonónico. Ha publicado en revistas científicas de alto renombre como Small Axe y American Historical Review, entre otras. Sus publicaciones han sido premiadas por la Asociación de Historiadores Caribeños, la Latin American Studies Association y otras organizaciones. Actualmente reside en la ciudad de Nueva York. Con ustedes, Ann Eller. Muy buenas tardes a todos, todes. Mil gracias por estar aquí con nosotros un jueves de noche y una hora pico. Además, encima de eso, vamos a avanzar un poco con los agradecimientos. Y se me olvidó los lentes, pero yo creo que puedo leer desde allá. O sea, la gente que sí ayudaron financieramente con el libro. Luego, una gracia enorme para las dos traductoras que están ahí sentadas. Yo, sí. Yo quiero proponer para el público que esté interesado en comprar el libro que tenemos etiquetas con los nombres de las traductoras. Y yo prefiero firmar una versión del libro que tenga la etiqueta porque me parece muy ética para reconocer el gran trabajo que ustedes dos hicieron. Eso es como, les da como una muestrica de todo el trabajo y todas las versiones, de todo el repaso que tuvimos que hacer a través de un periodo largo. Después a la doctora Mariñez, a quien ya escucharon, que ayudó tanto para darle un toque de editación bonita, a pesar de mis inventos y mis medio palabrismos en español. Y luego a todos aquí en Bonó, a César, ahí, a Neisy, que no puede estar con nosotros hoy, al doctor Pablo Mella, seguro que está así, ahí sentado, a Ludwig Medina, que se fajó con todos los cambios que se hicieron al último momento. Y gracias también a Génesis Valenzuela por haber hecho la tapa que ustedes ven, que es re bonita, que es basada en una imagen histórica de los años 60, que podemos hablar después si ustedes quieren. Después, a todos los empleados de los archivos,
Después, bueno, a mi familia y a ustedes, y entre el público hay hoy, y quiero reconocer y gracias por estar aquí, a Camila, a Carlos, a Américo, a Jordi, a Fausto, y todo el público que están aquí presente por el internet, la magia del internet, como Quisqueya, me imagino, Raimundo, a Mauri, Nelson, y Dixa, entre otros, y a Dixa Ramírez, hija, a Irene y Víctor y todo el mundo. Sigo. Estos son los preceptos básicos del libro, porque seguro que ya el tema de la restauración les será un poco familiar. Yo no leo nada de ahí, pero voy a seguir. Soñemos brinda una nueva versión de la historia de la Guerra de la Restauración desde un punto de vista pancaribeño, plural y comunitario. Ofrece una versión de la historia que acepta como central los temas de la raza, el racismo y la larga historia de la abolición de la esclavitud en el entorno de la isla, tanto como el legado viviente de la revolución que primero trajo la independencia a la isla, o sea, la revolución haitiana. El libro propone recuperar las solidaridades que han sido borradas de las versiones oficiales y nacionalistas desde sus primeros momentos. Sin embargo, no reemplaza estas narrativas oficiales con otras que sean muy ordenadas o sencillas. Presta atención a región, a afinidades, a geografía y a otras pistas en que figuran diccionarios, tradiciones orales y hasta fragmentos de poesía, tanto como en los múltiples archivos que ya Sophie mencionó, no los voy a repetir. Soñemos no postula ninguna conexión prelapsaria, o sea, perfecta, pero sí construye una narrativa de una conciencia bien aguda, popular, de la amenaza del racismo, específicamente el anti-blackness, décadas después de la abolición. También relata muchísimas conexiones con Haití. No veo nada ahí. Ya. Ok. Mis lentes me podrían buscar adentro de la bolsa. Escúchame. El mapa que ustedes ven, eso es un proyecto de meses de trabajo que se figura dentro del capítulo 3, en que les dan al lector las fechas no solamente de la abolición de la esclavitud en el entorno a la isla, ay, mil gracias, sino también las fechas que están entre paréntesis, las fechas en que figuran los proyectos de control de mano de obra masivos, o sea, del indenture, como decimos en inglés, y de prison, de trabajo en pandilla en la cárcel, entre otros proyectos de control. Avanzo. ¿Esto ahora no quiere avanzar? ¿Cómo avanzo, César? Creo que hice un clic que no era. Avanzamos. Sigo. El libro emprende un análisis hemisférico de las narrativas de la élite dominicana, tanto como las narrativas populares. La enorme presión del imperialismo, tanto como la naturalización de su política antinegra inherente, distorsionó las posibilidades de una autonomía pacífica, y digo, para toda la isla. ¿Ya se puede avanzar? ¿O no? Bueno, ahí, ok. El precepto básico es segundo, que es clave, aceptar que el racismo sí existía, que no debería ser sorprendente para los historiadores del Caribe, y también que se empeoró durante la ocupación española. También siempre está pensando en las conexiones, o sea, junto con Haití. Existían grandes divisiones sociales entre el pequeño grupo de políticos urbanos y otras comunidades más rurales en el este de la isla. Por sus ansiedades y nerviosismo por ser aceptado por las naciones del norte, la élite narraba las historias del mediado de siglo con muchísimas deformaciones y hasta mentiras que permanecen en el legado oficial de hoy.
Mientras no tenemos abundante información sobre el resto de la población, quienes pasaban su tiempo fuera del alcance del régimen de documentación, hay que seguir. Ese es el cuarto precepto. No vamos a exagerar una nación primordial, inevitable. O sea, lo que se ve adentro del texto es una cuestión regional, de cofradías, de comunidades, de múltiples comunidades que son distintas muchas veces. Ok. Es precisamente esta escasez, sin embargo, que introduce esa distorsión, porque a las fuentes que sí se encuentran en el archivo se dan una importancia exagerada. Y yo hablo de fuentes que entre los historiadores serán bien conocidos ya, como por ejemplo en la primera pública las que se llaman la supuesta mediación. En ellas se presentan quejas de las más ínfimas contrariedades, podemos hablar de eso más después porque realmente no reflejan una realidad de lo demás del pueblo. También repositorio como la de Revolución en el Cibao en el 57 produce una gran documentación, pero aunque fuera socialmente bien estrecha. Por lo general, el resto del pueblo de la que no se habla sino en susurros en el archivo informal permanecen un poco ocultos. Un número importante de comerciantes y terratenientes se entretenían con fantasías de transformar a la República, aun siendo independiente, en un territorio de propiedad privada, con sus cultivos comerciales. Sus planes podrían haber privado a los dominicanos rurales y especialmente los afrodescendientes de sus tierras y hasta de su libertad. Mientras que estos sueños nunca se concretizaron, todavía influía su forma de pensar de muchos de los escritores y políticos prominentes de la época, quienes querían disminuir y hasta minar la historia de liberación de la isla. Y yo podría seguir con ellos, pero repudieron la solidaridad, se identificaban como blancos, pero a puerta cerrada, o sea, querían traicionar al pueblo. Podemos hablar más de eso después. Pero eso ocultó la realidad de la República Dominicana como un territorio caribeño, que sí lo fue, prefiriendo presentarlo como una nación asediada y bloqueada por conflictos supuestamente eternos con su vecino, o sea, un chivo expiatorio. El libro, sin embargo, entiende que ambas naciones enfrentaban los mismos desafíos. El territorio de Santo Domingo, vamos avanzando aquí. El libro de Santo Domingo, luego parte de Haití, luego la nación precaria pero independiente de la República Dominicana, sí enfrentó muchos prejuicios en el entorno donde la mano de obra se desangraba y resistía bajo la esclavitud. Para amplificar los rastros de información sobre la población hay que buscar en las esquinitas del archivo. Los fragmentos de información que ahí se esconden sugieren una historia bien alternativa de identidad, de ideas sobre la Europa, específicamente la España, de redes de autoridad rural y no estatales y circuitos de comercio y vida cotidiana que unían comunidades a través de toda la isla. Estas pistas, como el fenómeno de del miedo a los uniformados que encuentra la historiadora Quisqueya Lora, tanto como los ataques en contra de los agentes comerciales de los Estados Unidos en los años 50, demuestran vigilancia y consensos importantes. Y hay que mencionar lo de las mujeres, porque yo no lo incluí en el texto pero yo me daría mucho gusto hablarles con ustedes después, que muchas veces esas mujeres figuran en las esquinitas de la esquinita, en la puerta atrás del archivo, y donde se puede incluirlos por nombre en el libro, se han sido incluidos. Desde una haitiana bien rica, que habitaba en Santiago de los Caballeros, que abrió su casa para el gobierno provisional durante los esfuerzos de la guerra, hasta la gente más humilde que venían de las islas turcas y de una vez a Puerto Plata y luego a Santo Domingo como lavanderas, que enfrentaban la atención deseada y no deseada de los soldados españoles del Estado español. O sea, figura como un tema importante del libro. Y esa mujer está señalando el paradero de las tropas españolas para hacerles trampa. O sea, se ve que hacen parte de una vía neurálgica de la lucha, en un sentido que muchas veces no se reconoce por las historias de las glorias masculinas, que después se da una interpretación de abnegación femenina, sacrificio femenino. Entonces podemos seguir sobre eso
cuando ustedes quieran. Pero más allá de los miedos de que les hablo, Soñemos intenta abarcar más, o sea, y esposar las comunidades de confianza, los pactos orales de solidaridad y sacrificio y las redes de información que iban más allá de las costas del territorio. Estos representaron discursos de solidaridad increíblemente poderosos. O sea, a través de la guerra misma, o sea, estos son las fuentes, ustedes ya saben. Entre ellas figuran fuentes que son muy poco conocidas. O sea, yo tuve el gran privilegio muchas veces en Archivo de Indias, en Sevilla, de traerles una caja que había sido atada, o sea, en el siglo pasado, y pedirle al señor archivista o a la señora archivista que me lo abriera. Y sino también ese documento que ustedes ven ahí, creo que es en cantonés, yo dije anteriormente que en mandarín, se encontraba en el archivo de Cuba, que fue una cosa increíble para encontrar. Pero ustedes como más bien a lo mejor saben las narrativas que enfocan mucho en el Cibao y las movilizaciones masivas que se hicieron ahí. Pero una contribución central de Soñemos es agregar otros hilos de interpretación, que van más allá de ese nacionalismo, a pesar de que esa trayectoria también figura, hasta el consenso sobre el supuesto rumor popular, que yo prefiero entenderlo y le doy la gracia a Crystal Feimster, mi colega, por haberme hablado sobre el tema, no como un rumor, sino como una advertencia bien práctica de la posibilidad de fuesen reesclavizados o esclavizados. Y esto se destaca no solo en el legado de muchas conversaciones populares adentro de la isla, sino refleja el estado actual de la regresión racista en que se veía el Caribe durante esa década, después de la abolición de la esclavitud en las islas inglesas, pero donde perduraba en Cuba y Puerto Rico, y el trato ilegal de seres humanos seguían por las costas, justo arriba. Muchos sucesos dinámicos informaron, por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo, al puertoplateño promedio. La guerra sobre la esclavitud que se devastaba a los Estados Unidos, los llamados experimentos de contratos de mano de obra coercitivos, la esclavitud, como les mencionaba en Cuba y Puerto Rico, y sencillamente, y eso no se habla mucho, sencillamente las condiciones dificilísimas en que las islas vecinas británicas, como las islas Turcas y Caicos, sino también Jamaica y otros, después de la abolición formal, uno tenía que mantener la vigilancia sobre estos temas. El imperialismo facilitado por nueva tecnología en esos años, tanto en barcos de vapor como en armas de fuego, resultó más energético que nunca, y eso se sabía y se vigilaba. Entre estas amenazas, la tendencia a una política autocrática en su propio país. El pueblo dominicano también tenía sus miras para defender su autonomía y para seguir en la libertad. Esto será imposible para leer aquí, a lo mejor después se lo sube por Instagram o lo verán por YouTube, no sé, pero eso es un pasaje del periódico La Regeneración, precisamente de Puerto Plata, en los años 65, en que se ve realmente la idea de futuras alternativas, de la idea de que un otro futuro fuese posible. ¿Qué es el legado de la lucha? A nivel del Estado, ustedes lo sabrán, o por lo menos se debate. Una movilización bélica puede producir leyendas de tremendo heroísmo, pero no siembra cultivos ni construye infraestructuras. El rostro familiar de Baez, autor del plan en medio secreto, luego abierto, de anexión francesa y luego estadounidense, surgió nuevamente al mando, como ustedes saben. Mientras las historias no escritas de esta guerra andaban dejando rastros en la arena. No se debe considerar el proceso de independencia caribeña, planteo, y está bien establecido ahí en el libro, con los mismos lentes con que se analiza la independencia de lo demás de Latinoamérica. Salvo, por ejemplo, a México y parte de Centroamérica, ningún otro territorio enfrentaba tanta presión para perderse la posibilidad de perder su soberanía. O uno podría enfocarlo más bien en los prejuicios raciales. Sin embargo, hasta en la historia del Caribe decimonónico, la trayectoria especial de la isla de Haití y la República Dominicana merece una mayor atención.
Cuando la poeta Lola Rodríguez de Tío famosamente expresa sus deseos para la independencia de Puerto Rico y su unión con Cuba, como de un pájaro las dos alas, la metáfora borra y añade al olvido de todas las luchas de Haití y la República Dominicana para sostener la independencia frente a un mundo sumamente hostil. Es porque es la historia profundamente rural, bella y única de la República Dominicana enfrentaba el mismo desdén que se dirigía hasta las luchas de liberación de Haití. Ambos pueblos hicieron sus vidas bajo presiones que solo se multiplicarían ante el imperialismo creciente de los Estados Unidos. Soñemos juntos, insistió un periodista en Puerto Plata, y por eso lo analizamos juntos hoy. Gracias. Muchísimas gracias y bien merecidos esos aplausos, Ann. Isabel Amarante es profesora de antropología en Lehman College City University of New York. Su entrenamiento académico es en teorías críticas y de deconstrucción y es activista por los derechos de las mujeres en la República Dominicana. Astrid Valenzuela, a su vez, se graduó del Instituto Bonó, de este instituto, y de la Universidad Gregoriana de Roma en el 2017, y actualmente es estudiante de término de la Maestría de Filosofía y Psicoanálisis de la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York, donde se especializa en filosofía clásica europea y donde también es codirigente de la red estudiantil en apoyo de las mujeres en la filosofía. También es investigadora asociada del Instituto de Estudios Dominicanos de City University of New York. Ambas hoy nos cuentan su experiencia en este arduo proceso de traducción del libro We Dream Together, al que hoy tenemos en nuestras manos en el español Soñemos Juntos, de la doctora Ann Eller. Tengo como muchos profesores aquí juntos, todos y todas, pero el que más me tiene nerviosa es mi profe de retórica, que está por ahí, Claudio. A ver si aprendí algo. Bueno, muy buenas noches. Para este día a mí se me pidió que hablara sobre mis motivaciones para traducir este libro. Y el asunto para mí es que, aunque suene pesado, no hubo una motivación inicial. Fui movida inicialmente por Pablo Mella, que fue mi primer profesor formal de filosofía, y es la primera persona a quien quiero agradecer por la oportunidad que me brindó y por la confianza. Así entonces, sin entenderlo jamás, sino solamente hasta ahora, me vi en este mundo que cuenta una historia originalmente performada en español del siglo XIX y contada en inglés del 2016 por Ann Eller. Entonces, con mi uso del español, la tarea consistió en gestionar 3 registros, todos sus tiempos, y entonces producir un solo texto. Perdóname este pequeño fragmento, pero yo vengo de la filosofía, entonces nosotros hacemos este tipo de cosas. En su ensayo, La tarea del traductor, Walter Benjamin advierte que al poner en marcha una obra, en especial una obra artística, pero en este caso sería un libro de historia, nunca advertimos que se haya tenido en cuenta al destinatario para facilitarle la interpretación. Esto es Walter Benjamin. Yo podría decirle a Walter Benjamin que eso es solamente una media verdad. Desde mi práctica en la filosofía diría que sí. A esta altura de mi carrera,
traducir Aristóteles del griego antiguo al inglés me sirve solo a mí y nada más que a mí. Pero en el caso de Soñemos Juntos, como el nombre mismo indica, existe desde su intención más primaria un ánimo por facilitar al destinatario no solo una información, sino también un modo por el cual unos pueblos construyeron y construyen un mundo tomados de las manos. Aunque opino que Soñemos Juntos no es un libro para Astrid ni para Anne, Anne habla de este como si fuera mío. Como si ella, cuando estuvo buscando papeles mientras escribía su tesis de doctorado, fue acompañada por mí. En el intento de colocar nuestros nombres, quiere decir el mío, el de Isabel, junto al suyo, no se trata solamente de una aspiración moral y real por parte de una feminista. En lo simbólico, los nombres Isabel, Anne y Astrid constituyen una entrega formal y un proceso transferencial en el que Anne presta las palabras y arma oraciones, pero que éstas entonces nos competen a todas nosotras y todos nosotros que acaecemos en este territorio. Y antes de culminar, me llamó mucho la atención a lo que decía Pablo sobre este modo de hacer historia y de escribir historia, ya que por lo general pensamos en las ciencias históricas como este asunto y en la ciencia en general como algo totalmente separado del actuar cotidiano, de los sentimientos, qué sé yo, de la emocionalidad. El asunto aquí es que cuando hablamos de soñemos juntos, todas las personas que estamos en la mesa estamos afectados por él. Entonces para mí es muy difícil hablar del libro en clave de esta obra es esta cosa y esta es otra cosa. No, para mí, Anne y yo trabajamos durante la pandemia un buen tiempo y realmente el libro habla de estas solidaridades regionales del Caribe y va más allá. Porque realmente durante ese tiempo y de mi vida nueva en la ciudad de Nueva York, Anne y yo, a la par de Sophie, Isabel que llegó un poquito más después, y Nancy Seller, construimos también unas solidaridades. Entonces, Soñemos Juntos no es solamente un papel, para mí Soñemos Juntos es la historia también de mi vida intelectual. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Y léannos. Gracias, Astrid. María Isabel, por favor. Buenas noches, ¿me oyen? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todas y todos. Antes que nada, yo quiero decirles que para mí, obviamente, es un gran honor estar aquí esta noche con ustedes presentando este libro. Y es una gran alegría. Oh, está bien. Son igual, ¿no? Está bien. Es un gran honor y una gran alegría, ¿no? Poder estar aquí esta noche, especialmente con este gran equipo de mujeres académicas, de las cuales yo me siento afortunada de poder haberlas conocido, de poder haber trabajado con ellas y de tener esta gran oportunidad y de la confianza que me brindaron de permitirme hacer el trabajo que hice. Y claro, como han dicho ellas anteriormente, este trabajo, Soñemos Juntos, es realmente un sueño para nosotras, ¿no? Y un sueño que se ve realizado hoy, esta noche, cuando vemos finalmente la edición en español, que costó bastante trabajo. Sí. Entonces, esto todo comenzó, ¿no? Este proceso, en el 2017, cuando Sophie y yo coincidimos en una actividad estudiantil que hicieron unos estudiantes dominicanos de la diáspora en una librería del Alto Manhattan en Nueva York. Fue entonces cuando Sophie y yo comenzamos a conversar
y ella me contó sobre el libro que Anne había acabado de publicar el año anterior, en el 2016. En cuanto yo leí el libro, la primera vez que lo leí, porque lo he leído varias veces, me di cuenta de lo vital que era que este libro fuera traducido al español. Especialmente porque este libro a mí me parece, ¿no?, vital para el pueblo dominicano. Y que estuviera accesible al pueblo dominicano, ¿no? Entonces, inmediatamente me ofrecí a trabajar en la primera etapa del proceso de traducción. Entonces, Soñemos Juntos recuenta, desde mi punto de vista, y creo que estamos todos de acuerdo más o menos, Soñemos Juntos recuenta la historia de la Guerra de Restauración, pero lo hace rompiendo con las narrativas hegemónicas de la historia dominicana al enfocar a los verdaderos protagonistas, que son el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Y los protagonistas de nuestra verdadera independencia, ¿no?, que es la independencia contra el cruento imperio español y no nuestros hermanos y hermanas de Haití. Es decir, que este libro desmantela, de una vez y por todas, una de las principales ficciones fundacionales de esa otra gran ficción que es la idea de la nación, ¿no? Y me refiero, claro, a la supuesta gesta de independencia contra Haití de 1844, que en lugar de ser una independencia, realmente pone fin al periodo de unificación de la isla, ¿no?, que había sido una antes de la llegada de Colón, durante los miles de años que nuestros pueblos originarios vivieron en esta isla, y no, que todavía perduran. Perdón, me perdí un poquito. Además de todo esto, ¿no?, el libro también, yo creo que para cualquier lector, sagaz o no, cualquier lector, revela que podemos trazar una línea ideológica continua desde la colonia, ¿no?, y la élite colonial, hasta pasando por, obviamente, la revolución de Haití, ¿no?, y luego llegando hasta nuestros días. Y es una línea ideológica que la élite del país, o las élites del país, han mantenido para una mayor manipulación y control del pueblo. De hecho, la cita final del epílogo del libro, con la que Anne magistralmente pone fin al libro, encapsula y evidencia esta constante ideológica de la clase dominante y la resultante opresión del pueblo. Y aquí voy a citar del epílogo directamente. Dice, otro escritor preguntó, ¿hasta cuándo los partidos jugarán con el destino de los pueblos? Y agregó exigente, ¿cuándo caerán de su pedestal esos ídolos inicuos? Por desgracia, estas mismas preguntas se pueden hacer en este siglo XXI, especialmente un día como hoy, este 25 de noviembre del año 2021, en el que las mujeres dominicanas salieron a la calle y se congregaron frente al Congreso para reclamar sus derechos humanos a la salud, a la vida y a la soberanía sobre sus propios cuerpos ante un Congreso, un presidente que hacen caso omiso a no solo ese reclamo, sino también a todo el abuso, las muertes y las violencias que sufren las mujeres dominicanas constantemente, y las haitianas migrantes, que recientemente vimos las atrocidades que, ¿no?, fueron cometidas en su contra. ¿Hasta cuándo entonces podríamos preguntarnos hoy? ¿Hasta cuándo jugarán los senadores, los diputados, el presidente y la iglesia con la vida de más del 50% de la población dominicana? Y por eso hoy yo quiero decir que a 156 años de nuestra libertad del Imperio Español, el pueblo dominicano aún se encuentra atrapado bajo el peso de esta alianza entre la iglesia conservadora y oscurantista y las élites prácticamente vampíricas del país. Y tengo que decir y añadir que hoy esta iglesia de la que hablo es una iglesia que, por cierto, llegó a la isla, ¿no?, con el genocida de Colón y fue impuesta a punta de espada a nuestros pueblos originarios. Y la élite es una élite racista
clasista, machista y yo diría también vendepatria, a la cual le es más útil el oscurantismo de la iglesia que la libertad del pueblo. Y bueno, aquí voy a dejar porque yo sé que ya fue un discurso bastante fuerte y largo. Entonces, muchísimas gracias y espero de todo corazón que disfruten el libro y de nuevo muchas gracias a Anne y muchas gracias a Sophie porque fue una maravillosa experiencia. Gracias María Isabel y a Astrid también por compartir con nosotros estas experiencias del proceso de traducción. Algunas informaciones antes de acabar nuestro encuentro. Primero, el libro Soñemos Juntos, que estará a la venta a partir de ahora al costo de 800 pesos. Hoy los que nos acompañan pueden adquirirlo al costo de 500 pesos. Así que llévese uno, llévese dos o llévese todos los que tenemos en la mesa. Es su decisión, nosotros la respetaremos. Además, a partir de hoy hasta culminar el año 2021, todos los libros de la editorial estarán a un precio, bueno, con el 25% de descuento. Pueden adquirirlos aquí en las instalaciones del edificio Bonó, en la librería Cuesta, pero obviamente el descuento solo es en el edificio Bonó, pero en caso de que usted no quiera descuento, puede adquirirlo en la librería Cuesta y en tuslibrosencasa.com. El descuento, el 25%, aquí en las instalaciones del edificio Bonó. Los que están en el salón, al culminar, tienen, además de la mesa de ventas, tienen una mesa que la editorial y el instituto, a modo de gratitud en este día, les ha preparado un juego de nuestras revistas Estudios Sociales, de algunos números, porque otros están a la venta. Entonces usted se compra algunos y los que no están a la venta, pues están en regalo. Usted se lo lleva y además tenemos un refrigerio preparado para ustedes. Gracias al padre Pablo Mella, director de la editorial universitaria Bonó, doctora Anne Eller, que nos ha permitido tener este libro, la doctora Sophie Mariñez, que prologó este libro, reverendo padre Cristian Espinal, el rector de este instituto, Joan Manuel Ferrer, director de la Feria del Libro, y a las traductoras Astrid Valenzuela y María Isabel Amarante. A todos ustedes que nos acompañan en el salón y a través del YouTube del Instituto Bonó, recuerden seguirnos en Instagram como Editorial Bonó, en Facebook y YouTube como Editorial Universitaria Bonó. Muchas gracias y buenas noches.